Shalom, shalom, shalom. Aquí estamos de nuevo, continuando estas series de el Talmud esencial. Mirando las leyes civiles, ya vimos el capítulo 1 y esto va a ser de múltiples partes sobre la ley civil dentro del concepto del Talmud. Otro problema legal con implicaciones sobre toda la ley civil y su código es la cuestión que cómo se actúa en el evento de Mamón ha-mutual be-safek. Cuando hay duda, cuando el asunto del dinero en duda, que hay dos que están reclamando la suma del dinero sobre el objeto y ninguno de ellos pueden presentar pruebas adecuadas, suplir para que quién es el dueño. Según un método legal, la disputa de la suma está dividido entre los dos litigantes. Varios argumentos fueron traídos a la voz contra este punto de vista, la cual fue rechazado por causa que no es castigado como uno que reclama falsamente y por causa de que en la mayoría de los casos es claramente injusto, siendo que el objeto de la disputa tiene que ser traído por el partido que tiene el derecho, que ha sido deprivado a él como algo injusto. Y por lo tanto se argumenta la cita contra la tendencia de buscar un compromiso entre el clamante el litigante y que se había comprometido a paz, pero no verdad. De otra forma o de otra mano, se acepta el punto de vista halágica que el que tiene el onus de la prueba es el clamante. El que está clamando tiene que demostrar. Y por lo tanto, su reclamo, si es incapaz de comprobar de la justicia su reclamo, entonces el objeto de disputado se mantiene en la posesión de que lo mantiene. Muchos asuntos y reclamos monetarios fueron decididos a la luz de esta regla básica. El propietario en práctica es retenido porque lo mantiene y está en una situación de onus de traer evidencia para descansar el otro partido. Es decir, que cuando hay disputa que no puede ser tratado en este asunto, el ejemplo de los dos clamantes que mantienen el objeto cuando ninguno de los dos tiene posesión de ella. En algunos de los casos, cuando ninguno de estos está en posesión, hay algunos casos que la regla de dinero en duda puede ser dividido y aplica. Mientras que en el otro caso de jueces que se han instruido, que decide de acuerdo al que está libre de juicio y por lo tanto sin ninguna restricción legal. Estas preguntas, aquello lo que le gusta la ley, le gusta lo que es el asunto de actos civiles, la pregunta que atiende a estos detalles son discutidos a un nivel muy largo y profundo en el Talmud y con grandes rangos en la literatura talmúdica. Por eso el mejor abogado es un judío, pero no solamente un judío, pero un judío estudioso del Talmud, porque ahí se encuentran muchos de los argumentos que aún en las leyes civiles se utilizan. El tema del mismo, que se relaciona al concepto de hazaká, literalmente tomar o aguantar el tome de la propiedad, es uno de varios significancias. Hay tres significancias a este término en el Talmud, sin el extento que ellos son lógicamente conectados, aunque se difiere en detalle. El hazaká, es decir, la fortaleza del argumento o la posesión, está en términos legales que existe con variación y en muchos de los códigos legales la pregunta de dueño de la propiedad se concierne. En la ley de hazaká se relaciona a la propiedad en cuanto al onus de prueba. Qué fuerte tiene la prueba que eres el dueño. Y esto se relaciona a lo que es propiedad en cuanto a la fortaleza del argumento que tiene la prueba el que está reclamando. Quiere decir que el derecho de la persona que posee retiene la propiedad está presumido hasta que se puede descomprobar. Pero más en detalle es más conciso. Aunque el clamante, el que está reclamando,
no es el que está manteniendo ostensiblemente obligado a proveer pruebas. La ley judía no se extiende a tal hazaká. Y a la misma vez, la validez sí, y es evidencia actual. En una regla de lo que es tort, que es la idea eh, de demandas, la hazaká tiene que ser acompañado por razonamiento, no simplemente por la fortaleza del argumento. En otras palabras, la posesión de un objeto es no en sí la prueba de sí mismo, sino pertenece al que lo ha mantenido el objeto. El argumento que tiene posesión del objeto por muchos años no es de uno que está reclamándolo de mí y no es suficientemente válido. Por ejemplo, una familia de mi esposa tiene el derecho de poder reclamar tierras que está en el país de España. Tiene ese derecho, pero ¿qué sucede? Algunas personas, algunas amistades de los ancestros le concedieron el terreno para que puedan utilizarlo como renta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tendría que comprobar los dueños de esas tierras que están en posesión de personas que no son heredores? Tendrían que traer lo que es la propiedad, el título de la propiedad, para poder hacer cualquier cosa. Pero ya está en posesión. Poseer la propiedad es como ser dueño de la propiedad hasta un cierto nivel. Aquí pasa, aquí en los Estados Unidos, si gente indigente toma posesión de una casa, vive en ella, se hace ya como dueño de ella, aunque no ha pagado nada, y no la han podido expulsar y nadie ha podido venir con pruebas que ellos son los dueños. El que queda en la casa, el que está residiendo, es tomado como el dueño en este país. Yo he tenido posesión de este objeto por muchos años, pero nadie lo ha reclamado de mí hasta ahora y no es suficiente ni válido. La hazaká tiene el peso de que solamente sigue al quien reclama por ser dueño o propietario de la compra, la herencia, el recibo del regalo. Y por lo tanto, la hazaká o sus leyes no es sustitución por las leyes de evidencia, la cual el enfoque es liberar al poseedor de la obligación de tener prueba de su nivel de dueño ad infinitum. Cierto periodo del tiempo determinado en tal caso como es usado, el poseedor no necesita producir evidencia o documentos o testigos de que él es el dueño, es suficientemente que puede comprobar que él está en posesión y mantiene la posesión del objeto de la propiedad, de objeto de fuerza, es de cierto reclamo el dueño. Hazaká es, por lo tanto, una regulación técnica basada en la asunción de que dentro de ciertos periodos de tiempo, el dueño del objeto de la tierra o de la tierra ha descubierto que su propiedad está siendo usado ilegalmente y por lo tanto está tomando acciones apropiadamente legal para remediar y ganar sus derechos. En ausencia de tal reclamo, el poseedor no puede aguantar a la nota hasta perpetuidad. Una completa diferencia el asunto de los daños causados por la propiedad del dueño en relación al hombre que ve la responsabilidad del daño a sí mismo que es infligido. En este caso, la regla de Adam Muad Leolam, un hombre que es avisado que falta la intención y no tiene defensa. Esto aplica. Ningún hombre puede evadir la responsabilidad de su acción. Sin embargo, que ha comprometido de intento malicioso a través de negligencia, a través de falta de concernimiento de los derechos de los demás. El argumento singular que puede estar exento de lo que es de su responsabilidad viene a la coerción
la unicidad, y por lo tanto el defendiente tiene que comprobar que él está empujado a cometer ciertos actos, sea que esto fue por causa de factores externos, sobre la cual no tiene control o por falta de el poder de juiciamiento, como el caso de un niño o un lunático, el daño causado a otro individuo, una distinción que es extraído entre 5 categorías halajicas, las cuales son shevet, ripui, boshet, za'ar y pegam, pérdida de tiempo, de sanación, de humillación, de dolor y de daño. Solo en casos aislados puede ser el inflictor uno que injure con pagos de todos estos reclamos, y por lo tanto en estos casos de uno o categorías categorías de más de 2 son significantes. Un hombre quien hace daño a otro puede pagar los daños en recompensa para menos disminuir la valoración de labor de la marqueta o la esfera correspondiente. Si él ha causado una amputación de un brazo, tiene que pagar una cierta cantidad de lo que es alterado de tiempo a tiempo. Y esa pérdida de ese miembro, similarmente uno que desfigura a una mujer, tiene que pagar por el daño, por disminuir su valor. ¿Cuántas veces hemos visto esto aún en el mundo de la farándula? Que alguien le hace daño a la cara de una mujer y queda marcada por el resto de su vida, su carrera está totalmente dañada. Ahí es donde vienen las demandas serias de millones de dólares por haber hecho tales daños. Otra categoría de pagos es el dolor causado por el daño, la injuria de tal acto. Por lo tanto, hay cursos y casos en los cuales el pago singular es demandado, siendo que el pago no es de un asalto consecuencial. Shevet es un pago por un periodo de tiempo enforzado por el desempleo que fue causado por el convaleciente, y Urdipui se cubre pagos por los gastos médicos. Por ejemplo, está en un accidente, pues el que causó el accidente, causó el daño, está responsable de tener que pagar por los gastos del médico. Si como resultado de daños o de partido de injuria sufre humillación, pago separado puede ser extraído, y hay una variación de criterios en cuanto a esto según el lugar, el tiempo, etc. Todos estos pagos que hemos mencionado, shevet, rupi, boshet, za'ar y pagam, son formas que enumera el Talmud de daños innumerados por diferentes esferas de tort. No sé cómo se dice tort en español, no me recuerdo ahora. Y esto implica que el partido dañado es siendo recompensado por sus daños. La Torá también contiene el concepto de dinei kenazot, según el que el individuo ha infligido el daño, no solamente paga por ella, sino paga lo que es una multa por ella. Eso no solamente es el daño que fue hecho, sino también la multa por haber hecho el daño. Si ustedes han visto el argumento que está sucediendo allá en Nueva York con este juez totalmente corrupto, totalmente injusto, totalmente inmoral, viola todo esto lo que habla el Talmud, ejerciendo lo que es una tiranía judicial contra Trump y contra todo negocio que está en existencia en Nueva York, exigiendo que Trump pague una multa de 350 millones y más. No hay base por tal cosa en el Talmud, no lo hay. Sin embargo, en las leyes civiles de Nueva York le han hecho daño porque lo han inventado al aire. Por eso esa corrupción tan inmoral va a ser pagado
por el jefe de los jefes, porque es una injuria. Y vamos a ver que a través del tiempo este juez no va a caer bien, porque dice, ay de aquel que cae en la mano de Dios, y Dios mira a los jueces como juzgan. No está bien es lo que hizo este hombre. Y todo el mundo que está viendo el caso sabe que eso es una persecución política y malévola de forma asquerosa. Estos pagos, sin embargo, vemos si fue enumerado los daños. Y es interesante que en ese caso dijeron, ¿dónde fue el daño que fue causado a los bancos? Los bancos le prestaron a Trump dinero. Según el juez, los valores estaban inflados. Los bancos debieron sus propios representantes. Y ellos podrían decir, no está inflado, está bien. Y darle el dinero que no debería haber dado. Y sin embargo, le dieron el dinero, lo pagó antes de tiempo y no hubo daño hecho a los bancos. Pero se antojó lo que es el juez y esa Leticia, que es también otra malvada, de enjuzgar por daños que no fue causado. Porque quería hacer daño. Y ahí es donde se revela la maldad de esos dos individuos. El juez y el fiscal que tenía la ambición de hacer daño. Eso Dios lo castiga. Y eso lo vamos a ver. Quizás no ahora, pero a pasar el tiempo. La Torah contiene Dinei Kenazot, según que fue infligido el individuo. El daño solamente será pagado, pero también su multa, como habíamos hablado. El Talmud declara halajá, la halajá en cada caso, en la cual la Torah tiene que demanda el pago, que no sea correspondiente a los daños actuales, sino que los pagos deberán ser según la multa. Y es ahí, en sentido menor, el costo real de los daños. Por lo tanto, si el castigo de la multa incluye las leyes de la Torah, obligando al lardón pagar el doble de la suma del ladrón a su víctima, la obligación es pagarle 4 veces o 5 veces su valor del buey, el buey o el cordero o el ganado que robó. Digamos que la persona robó un ganado. El ganado costó $1,000. Según la Torah, tiene que pagar de 4 o 5 veces el valor por haberlo robado. Eso sería 4 o 5 mil dólares. Piensa esto un momento. Aquellos que les gusta la matemática, figura lo que tiene que pagar Trump si esto se hubiese aplicado. Nada cerca de 350 millones. ¿Cuánto fue lo que cogió de prestado? Pues multiplica eso por 4 o 5 veces. Eso hubiese sido lo que es lo justo. Pero es que no hubo daño. La diferencia entre las leyes perteneciendo al reclamo y a las multas, siendo que todos los reclamos monetarios se demandan por justicia, también son regulaciones vitales de la vida normal y es autorizado por la Corte, siendo que trata simplemente autorizado por jueces que puede tratar el caso donde hay multas que son impuestas. Siendo que esto es una ordenación especial, fue abolido en el mediado del siglo medio y este tipo de ley fue, por lo tanto, después del hecho, aplicado en casos muy inusuales. Ahora vamos a ver las otras leyes civil, perteneciendo a la responsabilidad conocido en el término talmúdico como las leyes de Shomrim, de guardiantes, que definen la responsabilidad del hombre por su propiedad y la de otro que fue confiado a él para sobreguardarlo. El Shomrim, el guardiante, tiene 4 tipos divididos y es implícito en la Torah. El Shomer Hinam, el guardiante que no es pagado, el que en sí mantiene más o menos una responsabilidad menos. El Shomer Sakar, el que fue pagado para guardar. El Soker, que es el que está rentando. El Shoel, el prestador, o el que tomó prestado, cuya responsabilidad es mayor.
El Talmud define precisamente la responsabilidad de cada uno de estos términos y en el texto bíblico no siempre está claro. Por ejemplo, una de las referencias enigmáticas es hecho al que es el que está rentando. Si fuera uno que está empleando y pierde su empleo, Éxodo capítulo 22, verso 15, se está rentando la obra de la persona. Si se involucra en una discusión detallada donde, cuando tiene que ver con las leyes de Shomrim, debería ser aplicado en la vida cotidiana, siendo que esto es una distinción teórica y no es simplemente claro, y a veces es muy difícil de determinar el estatus de la persona guardando el objeto y hasta qué grado es responsable. También es conocido como una disputa, por ejemplo, concerniente a la persona que haya un objeto perdido. Es la responsabilidad del guardiante no pagado o del guardiante pagado. La ley de Shomrim conectado en la ley de la Torá y las leyes pertenecientes a juramentos, en estos casos donde el guardiante perdió un objeto y niega haber hecho esto en su oficio o en su trabajo de guardar, ofrece otra interpretación de su responsabilidad y su reclamo o su clamo del objeto que fue tomado de él en una forma claramente de él es la responsabilidad de todo, aun el que roba con arma, por ejemplo, la cual nulifica la bondad de la responsabilidad, y diferentes partidos tienen diferentes valores de lo que es el objeto perdido, y por lo tanto el caso del hecho puede ser clarificado por testimonios de testigos, por evidencias escritas, palpables, pero en la mayoría de los casos uno tiene que presentarse con la cara de los dos reclamos que están en conflicción, que no pueden ser examinados totalmente, y es por eso que esta ley de instrucción defiende al que toma el juramento y no simplemente que estrecha su mano al prójimo en su obra. Después del juramento es claramente las cosas cambian y clara de lo que es los cargos. Por lo tanto, la restricción sobre los juramentos, principalmente un hombre que no está obligado de tomarlo, no sea que cierta cantidad de evidencia incriminatoria contra él se presenta, dado que hay un solo testigo, la Torá específicamente que 2 testigos deben de dar evidencia. Cuando el defendiente admite su parte, que es que admite el reclamo del principal y argumenta que ciertos detalles, juntamente con el juramento, la cual viene a ser conocido como el juramento de la Torá, y distingue esto de las otras instituciones que los sabios han mencionado en cuanto a la ocasión solemne durante la cual una persona toma juramento y aguanta a un objeto sagrado en sus manos. Y usted jura que es cosa y tiene, digamos, una Torá o algo sagrado en la cual se puede profanar el nombre de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros, aquellos que ustedes no saben, nosotros no juramos en el nombre del Eterno. Es tan sagrado que si aún llegamos a equivocarnos, no queremos causar lo que se llama Hilul Hashem, en tomar el nombre de Dios en vano. Por eso el juramento, los judíos no dicen yo juro, dicen yo afirmo, porque podemos cometer errores aún en nuestros testimonios. En el periodo talmúdico y otros tipos de juramento, como el juramento de Shevuat Geset, un juramento de ser exento, atribuido por el Amorar Rav Nachman, que fue añadido como defendiente de un reclamo monetario, aún él no había admitido los detalles del cargo. Este juramento era aparente para introducir un orden de regular ciertas relaciones de juramento tomado para evitarlo. Y fue aquí donde notó el énfasis de la responsabilidad pesada
involucrado y el temor de tomar juramentos falsos, aun si fuera por equivocación, para que no se aumentara la tendencia de evitar todo tipo de juramentos en situaciones que prefieren declaración sin juramento. Halajot. El halajot relata a la pérdida de algo conectado con la ley de Shomrim. La Torá obliga el buscador a restaurar un objeto a su propio dueño y prohíbe que no solo se apropie de ella, pero que se descargue el objeto hallado. Esta regla aplica en casos donde el que haya es consciente del objeto y que su dueño en general levanta sospecha de problemas y es inoperable. La halajá trata de clarificar que los objetos perdidos sean identificables y tiene que por lo tanto restaurarlo al dueño, sin la cual no puede identificarlo. Por ejemplo, dinero. Usted encontró un billete de $20 o 100. Bueno, ¿cuál es el color? El billete es verde, es azul. ¿Cuáles son las marcas? ¿Le pusiste algo ahí? Déjame ver. Entonces, el que perdió tiene que dar descripción a lo que obviamente el objeto que perdió. Si no, viene en pregunta, en duda, si hay que devolverle el objeto. La Torá obliga el que haya el objeto restaurarlo al objeto a su dueño y prohíbe no solamente su apropiación, pero descartar el objeto y botarlo. Esta regla se aplica fácilmente en casos donde se halla un cierto objeto y su dueño, pero en general puede causar muchos problemas ser levantado y es inoperable. La halajá trata de clarificar que la mayoría de los objetos son identificables y tienen que ser restaurados por el dueño y no puede ser identificado. Por ejemplo, el dinero, en la cual claramente está marcado, no es restaurado, siendo que es la costumbre del dinero ser transferido de persona a persona. Y aunque el individuo puede comprobar ciertas notas de moneda una vez en su posición, no puede usualmente proveer prueba de que ese es de él o que fue recientemente de él, que se le perdió. Las llaves de muchos de estos halajot se encuentran bajo el concepto de Yeush, es decir, de facto denunciación de la propiedad de ciertos objetos que se asume que había sido irretrievablemente perdido, cuando es entonces llamado Hekfer, sin dueño, sin reclamo. Es ahí donde se puede tomar posesión el que lo halló, cuando ya la persona perdió la esperanza de hallarlo. El problema de Yeush Be'alim, que el dueño está desesperado, tiene una implicación de la ley de robo y de estafa concerniente. Aunque el lardón está prohibido desde un punto de vista religioso, se considera por un judío de ley y ser una ofensa civil, más bien un acto criminal llamado a un castigo físico. El lardón está obligado a restaurar lo que robó el objeto, en ciertos casos pagar una multa monetaria al dueño por el valor de 2 o más veces su valor y por lo tanto sufre ningún otro castigo. El estudio de la naturaleza de un objeto robado en sí es, sin embargo, por ella, no sea que se concierne a la propiedad de su propio dueño. En cuanto llega a ser propiedad del lardón, entonces está obligado de pagar el valor, pero no restaurar el objeto de sí mismo. En este asunto hay dos puntos de vista muy iluminantes que pueden ser hechos por lo que es el halajá. Uno sobre esto se relata a lo que llamamos Yeush, que es un cierto periodo que se elapsa cuando la declaración del mismo no necesariamente es formal, pero el dueño ya no tiene creencia o esperanza que el objeto será traído de nuevo a restaurarlo para él.
y llega a ser la propiedad del lardón. Se transfiere porque ya perdió esperanza de recuperarlo. Sí es significante la forma, el ejemplo, si roba madera o lo vuelve para quemar muebles, el dueño original en sí renuncia a su derecho de la madera a sí misma, aunque tiene el título de recibir la restitución del lardón. Si ya no lo puede recuperar, pero el lardón entonces ya estará obligado a comprarle o conseguirle algo de lo que tenía anterior. Por lo tanto, el problema de esta práctica tiene varias significancias en varias formas. Por ejemplo, el precio del valor robado aumenta. La pregunta ocurre cuando el lardón está obligado a pagar el tiempo de esto y su restauración. ¿Qué sucede cuando el lardón vende el objeto a orden? ¿Puede el dueño original demandar que el nuevo dueño restaura el objeto robado? ¿O solamente puede demandar la recompensa del lardón? Es interesante porque la halajá hace mucha diferencia en muchos de los asuntos como este que yo acabo de mencionar. El lardón y el estafador. Muchas veces tiene que pagar lo que es una multa. El lardón tiene que tomar abiertamente y forzarse meramente a obligar a restaurar el objeto o el valor en efectivo, en dinero efectivo. El Talmud explica algo integrante. El lardón es preferible robar que toma el acto abiertamente y su actitud a Dios en transgrediendo contra sus mandamientos de cometer robo es igual a su actitud hacia su compañero, en la cual le roba o le quita abiertamente, sin temor y sin vergüenza. Este lardón, de otras formas, demuestra que tiene más temor a los hombres que él tiene a Dios, siendo que él se esconda de sus prójimos, pero no del Todopoderoso, en la cual merece ser multado. Vamos a continuar con esto en nuestro próximo video.